Volvimos y un mensajito y ya nos metemos de lleno en la entrevista. Para maternar o paternar, lo único importante es tener conciencia de que existe el otro. Y con esa frase de María le damos la bienvenida a Víctor para hablar de adoptar a un niño. ¿Cómo estás, Víctor? Habla Lucía. Hola Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto acá, mi compañero Rodo también. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo Hola, estás? hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, por suerte todo bien. Bueno, una Bueno, me alegro. alegría tenerte acá en el programa para hablar de algo tan lindo, tan interesante como es el tema de las adopciones. Me pareció muy interesante, yo conocí a la asociación por Paula, por la entrevista que tuvo en la Cruda con Miguel Granados, y la verdad que me Sí, pareció muy, muy interesante. Es un mensaje que está muy lindo para que se conozca, para difundirlo, y me parecía muy importante tenerlos a ustedes acá. Así que si nos puedes explicar un poquito qué es la asociación, qué es a lo que apunta. bien, bien. A ver, nosotros pertenecemos a un grupo, a un colectivo que se llama Adopten Niños Grandes, que justamente nuestro objetivo principal es poder, digamos, visibilizar los diferentes elementos que, a ver, hacen a esto de la adopción de niños y niñas grandes, ¿sí? Sí, Cuando decimos grandes son aquellos menores que por ahí están por encima de los 4 o 5 años y que empiezan, podemos decir, a transitar diferentes situaciones que hacen que su adopción sea, por decir así, un poco más compleja que lo que se suele asociar con la adopción de bebés, ¿sí? De menos de esa edad, por lo menos. Y nosotros, bueno, trabajamos un poco como para desmitificar algunas cosas, desromantizar otras, ¿sí? Lo que queremos es, bueno, justamente concientizar e instalar el debate sobre, bueno, todo lo que implica la adopción desde su sentido más amplio y particularmente en lo que hace a la situación de estos niños que tienen, bueno, como les decía recién, ¿no? Eh, una serie de variables que hacen que por ahí su, su destino, su situación personal sea un poquito eh, más difícil de, de que termine todo felizmente con una adopción. claro. A ver, por ejemplo, ¿cuál sería una de las dificultades para estos niños que tienen más de 5 años? A ver, nosotros tenemos diferentes situaciones que podemos analizar, ¿no? Por un Ujú. lado, la edad, en la que podemos tener niños o niñas solos, pero con edades, podemos poner un ejemplo, más de 10, más de 12, ¿sí? Todos los menores son adoptables hasta que cumplen los 18 años, ¿no? Entonces, por debajo de esa edad, tenemos muchas situaciones de niños que pasan un tiempo por ahí considerable en hogares, en instituciones, eh, y que, digamos, puede darse la situación de que encuentren una familia que finalmente inicie el trámite de la adopción, o puede suceder lo que se llama por ahí el egreso de esa institución, que es cuando cumplen justamente los 18 años y ya quedan, podemos decir, un poco fuera de lo que los marcos legales establecen como medidas de protección y de acompañamiento para esos casos, ¿no? También Mm. tenemos otros casos que son los grupos de hermanos, ¿sí? Es, es digamos, una situación también bastante frecuente, podemos decir, en la que hay de 2 a 6, ¿sí? Eh, y diferentes combinaciones. Suele pasar también con algunos niños que tienen alguna discapacidad, ¿sí? Ujú. De cualquier tipo, ¿sí? Entonces, digamos, todos estos mini universos constituyen casos que hacen que su proceso de adopción sea, digamos, más difícil, más complicado, porque la realidad nos muestra, y nosotros llevamos por ahí algunas estadísticas, que no hay familias o, digamos, lo que se llama postulantes para la adopción para esos casos, ¿sí?
Entonces ese es un poco nuestro punto de partida, ¿no? Es intentar concientizar sobre eso, y en particular que todos los que estamos en el colectivo somos, como siempre decimos, familias reales que hemos pasado por los procesos de adopción de niños grandes, de niños con alguna discapacidad, de grupos de hermanos. Entonces, desde esa experiencia nuestra queremos ayudar un poco para que esos otros niños que continúan en los institutos puedan finalmente encontrar su familia. Perfecto. Porque pensándolo, son chicos que por ahí vivieron gran parte de su vida en un lugar que no es una casa. O sea, mi experiencia con mis papás y familia y todo, de repente me resulta un poco raro pensarme en esa situación, ¿no? En un lugar donde no estuvieran mis padres, donde no tuviera ese cariño, ese amor familiar. Entonces, me parece que está buenísimo justamente para tratar de ponerse en el lado del otro, de ese niño que está esperando mucho tiempo quizás en esos lugares para que finalmente una familia los elija de alguna manera, porque el proceso, ¿cómo es? Digamos, esta dificultad tiene que ver con gente que no quiere o no ponen en las solicitudes chicos, niñes más grandes de 5 años, ¿no? Claro, no, a ver, en los dos caminos que existen para la adopción actualmente en Argentina es, por un lado, la inscripción voluntaria, digamos, de todo aquel que quiera postularse para la adopción. Se dirige a lo que se llaman las oficinas del RUAGA, ¿no? De los registros únicos de adopción, que cada provincia tiene el suyo, cada jurisdicción tiene el suyo, y uno ahí hace esta inscripción voluntaria para comenzar el proceso de adopción. En ese momento de la inscripción, uno declara, ¿sí?, cuál es su disponibilidad adoptiva, digamos, es que para qué se siente preparado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces uno ahí tiene que señalar si es un solo niño, si es un grupo de hermanos, si, digamos, dentro de su disponibilidad también se cree preparado para atender casos que puedan tener alguna enfermedad o alguna discapacidad, y también ahí se pregunta cuál es la edad mínima y máxima, ¿sí?, que uno tiene en mente al momento de esa inscripción. Ese es un camino. Entonces, ahí lo que sucede es que la mayoría de las carpetas, como decimos nosotros, los expedientes que están abiertos para esa inscripción, justamente declaran que su voluntad de adopción se limita de alguna forma a los 4 o a los 5 años. ¿Sí? Sí. Luego, el otro camino que nosotros tenemos es lo que se llaman las convocatorias públicas. Estas convocatorias son, última chance, como decimos nosotros, que tienen esos niños y niñas para justamente encontrar esa familia. ¿Por qué? Porque ya a nivel local se buscaron, dentro de los que se encuentran efectivamente inscritos, si alguien manifestó su voluntad de, digamos, adoptar a alguien que coincida con ese perfil. Si eso no se logra a nivel local, se hace una búsqueda a nivel nacional, ¿sí? Y si a nivel nacional tampoco se encuentra un perfil, se procede a realizar esto que se llama la convocatoria pública. En estas convocatorias públicas, cualquier persona, digamos, puede presentarse, ahí ya no es jurisdiccional, y eso lleva a un trámite específico en donde uno se presenta, en donde la convocatoria está vigente, ¿sí? De esas convocatorias ahí, digamos, se las publica a medida que se va declarando justamente esa necesidad de proceder a ese tipo de llamado. Sí. Y la realidad es que en la primera vía, ¿sí?, nosotros siempre decimos estadísticamente tenemos 2.000 y un poquito más de niños que están en condiciones de adoptabilidad, y tenemos más o menos la misma cantidad de pretensos adoptantes, ¿no?, de postulantes para la adopción. Con eso uno dice, bueno, matemáticamente no tendríamos por qué tener esa cantidad de niños que todavía están institucionalizados. Lo que pasa es que justamente el 90-95% de esos postulantes
manifiestan tener manifiestan elegir la opción que va por menos de los 4 o de los 5 años, ¿sí? Cosa que en nuestro país, a ver, es difícil. Esas edades no entran en estos perfiles de adopción, porque hay todo un proceso legal que sí o sí lleva más de 1 año y medio o 2. Entonces, quienes llegan a esa instancia de adoptabilidad ya son niños que tienen por lo menos más de 3 o 4 años. Claro, ¿Sí? justo eso te iba a preguntar, ¿cuál era ese proceso, cómo un niño termina llegando a esa condición de adoptabilidad? Bien, generalmente, a ver, salvo que pensemos en situaciones como pueden ser por el fallecimiento de padres y que no haya en el círculo, digamos, estrecho o ampliado, alguna posibilidad de que la familia ampliada se haga cargo de ese menor, lo que sucede generalmente es que se toman lo que se llaman las medidas de protección cuando se detecta algún caso de vulnerabilidad de derechos de estos menores, ¿sí? Ujú. Por maltrato, por violencia, por falta de cuidado, por diferentes figuras que pueden generar esta medida de protección, que implica justamente que esos niños sean retirados de sus hogares, podemos decir, de origen, y sean puestos en algún formato de institución, que cada jurisdicción usa un nombre diferente, a ver, los hogares, los institutos, familias solidarias, de acuerdo al momento en que esto se haga. Empieza un trabajo de, intentar reconstruir esos vínculos, intentar rehacer un poco todo eso que no se pudo hacer con los menores porque esas familias de origen no pudieron hacer, y ahí se evalúa si realmente la situación permite que esos menores vuelvan a sus hogares o si no ha habido cambios y realmente hacerlos volver a sus hogares puede implicar volver a ponerlos en algún tipo de peligro de una nueva vulneración de derechos. Entonces, en ese caso, de esta medida de abrigo se desprende luego lo que se llama la declaración de adoptabilidad, que es lo que ya habilita el proceso para que los juzgados de familia comiencen a buscar familias que coincidan, digamos, y que se ajusten a las características, a lo que esos niños manifiestan querer como familia. Se tiene mucho en cuenta lo que los niños quieren también, ¿no? En la actualidad. Sí, totalmente. Podemos decir que felizmente se los escucha mucho, y de ahí surgen, digamos, muchas precisiones que ayudan muchísimo después a los equipos técnicos a avanzar en este proceso, ¿no? Porque acá esto siempre se da, que parte de los equipos técnicos conocen a los niños, que son quienes los han acompañado en este proceso de protección, por decirlo así, y por otro lado están los equipos que acompañan a los pretensos adoptantes, ¿no? Entonces, lo ideal, lo que siempre se busca es que haya mucha comunicación y que parte de esa comunicación sea, qué piden, qué condiciones de alguna forma ponen esos niños y esas niñas para que justamente se pueda avanzar en esa búsqueda de familia para ellos, porque si no es como que estaríamos trabajando un poco a ciegas y obviamente después la vinculación no prosperaría. Uh-huh. Y imagino que todo esto también coincide un poco con... Yo leí tu historia en Twitter, suben, sí. Creo que los viernes suben todas sus historias. Sí, los viernes tenemos nuestros hilos de Twitter en donde, hemos venido contando justamente historias de cada uno de los que nos hemos ido subiendo al colectivo de Adopten Niñez. Sí, y tu historia, tanto a mi compañero como a mí, nos había movilizado un montón. No sé si querés contarla para quienes están escuchando, aunque sea por ahí no tan extensa, pero sí algún detallito. Sí, nosotros con Jorge somos papá de 6 hermanitos que, justamente ellos manifestaron dos condiciones. Por un lado es que se les encontraron una familia que los quiera
y por otro lado que no sean separados, ¿sí? Ujú. Y bueno, nosotros escuchamos eso, primero sin, digamos, sin hacer nada, después cuando vimos que la convocatoria se había abierta y ya tomamos conocimiento de estas digamos, decisiones de los chicos, dijimos, bueno, veamos si, si todavía sigue abierto o no la convocatoria. Ahí empezamos con el primer mail y bueno, diciembre del año pasado, septiembre del año pasado ya tuvimos la sentencia de adopción de nuestros peques. De 6 peques. De 6, sí, a ver, por ahí nos hemos hecho conocidos por eso, ¿no? Porque el número es significativo, Y sí. Cambio importante. pero es importante y bueno, también, a ver, nosotros siempre decimos, bueno, no nos impactaba tanto el número, nos impactaba mucho más esa parte de su historia, que era esto de una familia que los quiera y que no se los separe, ¿no? Porque, a ver, eso también es una realidad. Yo recién les contaba lo que pasa con las convocatorias públicas y bueno, si por ahí eso no prospera, en muchos casos lo que se hace es, bueno, separar a esos grupos de hermanos. Y la verdad que, bueno, sabemos lo que se implica, sabemos justamente en particular cuando se trata de niños grandes, en donde, bueno, hay toda una historia de vida compartida que, bueno, de repente se ve dividida, ¿no? Si bien hay muchos esfuerzos que se hacen para que ellos obviamente sigan en contacto y demás, pero quizás no sea del todo lo mismo, ¿no? Y nosotros creo que eso fue lo que más nos pegó de esa historia, que tuvieran miedo que se los separara y sabíamos que ese hubiera sido la decisión si no se les encontraba familia. Perfecto. Y consulta, porque también la idea era derribar algunos mitos, ¿no? Sí. Hay unos mitos que es lo difícil, que es muy burocrático, otro que si son más grandes es como más difícil de criar, y después en cuanto a la historia, esto de que si para ustedes fue difícil adoptar siendo una pareja homoparental. A ver, en cuanto a lo burocrático, la experiencia que nosotros tenemos y la experiencia que hemos compartido con todos quienes estamos en el grupo es que, a ver, todo proceso de inscripción conlleva la presentación de una serie de documentos que la verdad que obtener esos documentos no es para nada complejo. Es documentación que diría es, digamos, demasiado simple y que, a ver, se condice con el acto que uno está haciendo, ¿no? De alguna forma se está postulando para que de repente nos den la responsabilidad de crianza de menores. Entonces, en ese margen, a ver, nosotros la experiencia que tuvimos fue, estábamos saliendo de pandemia, así que todos los envíos que hicimos fue vía mail, conseguimos la documentación en versión digital y solamente en papel tuvimos que presentar una cuando hicimos el primer viaje a Salta, que es donde nosotros hicimos todo. Llevamos un solo papel, que es el que sí o sí se lo emitía en ese formato. Pero el resto fue, como te digo, vía mail, ¿sí? O sea, Claro. no es tan complejo. Ahora, si nosotros miramos esa cuestión burocrática desde la mirada de aquellos que quieren o que piensan solamente en bebés, en chicos de poca edad, es obvio que ahí por ahí esa burocracia se confunde un poco con esto de los tiempos que toma la adopción. Y eso tiene que ver con un poco lo que yo les decía recién. Si mi decisión se limita a los 2 o 3 años, sabemos que en el sistema de esas edades hay muy pocos niños que van a estar en condiciones de adoptabilidad. Entonces, es normal que los tiempos sean esos. Claro. ¿Sí? Nosotros alguna vez cuando habíamos ido a robar, consultar, y nos habían dicho, bueno, si la decisión de ustedes es un bebé, prepárense para esperar 8 o 10 años, y en el momento te suena feo, ¿no? Te suena como un poquito hasta que te desanima, Sí, pero sí. uno después empieza a entender que, y sí, la realidad es que, a ver, niños de esas edades muy raramente entran en el proceso de adopción. ¿Sí? Lo otro,
Perdón, uno era la cuestión de lo burocrático. Sí, después... El tercero me lo acuerdo. El segundo... Era así, estos de que sean más grandes, también hay un mito como que es más difícil de criar, que si son bebés lo podés criar de la manera que vos querés y eso. A todo niño que llega a estas instancias de adopción, llega con una historia personal que es la suya, que es lo que ha vivido y que es lo que tiene de alguna forma totalmente interiorizado como tal, ¿sí? Esto no quiere decir que quizás en niños menores haya situaciones que por ahí no van a ser tan complejas como lo pueden ser con algunos mayores, pero también tenemos que ser claros en esto. No podemos pretender pensar que podemos operar con niños mayores como si fueran una hoja en blanco y que su historia y su personalidad se empieza a crear desde el momento que están en una familia. Hay que pensar quizás en un proceso inverso. Nosotros siempre decimos que nuestros peques nos aceptaron y nos adoptaron a nosotros en realidad. ¿Sí? Porque ellos venían ya con una historia de vida, ya eran una familia, ya eran un grupo, y los nuevos en ese grupo somos nosotros, ¿sí? Entonces, hay que tener una mirada un poco más amplia y no asociarlo siempre con problemas, porque en realidad eso que nosotros vemos como un problema puede ser una estrategia de defensa de muchos de nuestros hijos adoptivos mayores, ¿no? Son chicos que nosotros por ahí en el grupo decimos, bueno, somos padres resilientes, somos padres de sobrevivientes, en esto de que son menores que han pasado, que tienen historias de vida que son a lo mejor mucho más complejas que las que tenemos nosotros como padres, y han vivido muchas circunstancias que obviamente van a hacer que cada vez se cuiden más, se encierren más, y que realmente hasta que no estén totalmente seguros de que están en una familia que los quiera, que no es una familia que los vuelve a abandonar, y que realmente entiendan lo que es el amor y el cariño de una familia, y bueno, eso toma su tiempo y eso va a llevar a alguna crisis, a algún desencuentro, a algún momento en el que, bueno, vamos a querer tirar la toalla porque por ahí lo vemos muy complejo, pero es parte del proceso. No podemos pretender que desde el momento que nos se dictamina la adopción, listo, empezamos a construir de cero. Sería imposible, y si realmente alguna vez se da, hay que preocuparse porque quiere decir que realmente algo no anduvo como debería andar, ¿sí? Sí. Y en cuanto al tercero, la verdad es que nosotros no tuvimos ninguna dificultad, de hecho siempre lo destacamos a esto, no hemos tenido ni ningún obstáculo ni nada por nuestra condición justamente de familia homoparental, y no hay ningún justificativo para que eso implique por ahí alguna decisión, podemos decir, parcializada de alguna de las instituciones que tienen que ver con la adopción, salvo que justamente en esto de escuchar a los niños, muchas veces sucede que los niños manifiestan, ¿sí?, que no se sentirían muy cómodos o que no les gustaría que sea un papá o una mamá solo, o dos mamás o dos papás, ¿sí? Sí. Entonces, en ese caso, obviamente, atendiendo a ese pedido del niño, se organiza la búsqueda, ¿no? Pero ni nada impide, ¿sí?, ni nada constituye un obstáculo para que familias ni homoparentales ni monoparentales puedan armarse por el vínculo de la adopción. Perfecto. ¿Las redes por donde puede encontrar la asociación? Si nos buscan como Adopción NG, nos van a encontrar en Twitter, nos van a encontrar en Instagram, nos van a encontrar en Facebook, nos van a encontrar también en TikTok, que es la última que hemos sumado para no dejar a nadie afuera, a ningún perfil generacional afuera de lo que a nosotros nos interesa hacer. Claro, eso iba a decir, ¿no? Vos contabas que, bueno, se encuentran con situaciones, y ya con esto vamos terminando,
que son mecanismos de defensa de esas infancias que adoptan a las nuevas familias, en este caso ustedes, y ustedes tienen todas estas redes, y quien o esté atravesando o considere la posibilidad de atravesar de incorporarse a una adopción de niñas grandes, buscándolos ahí, ustedes hacen una especie de contención, por lo que tengo entendido. Sí, nosotros lo que hacemos es por ahí, nosotros le decimos apoyo, ¿no? Es decir, el apoyo que nosotros podemos dar es, bueno, en esta cuestión de los trámites, las cuestiones más administrativas, en las cuestiones de los procesos, también un poco como animándolos a que justamente no decaigan si por ahí, bueno, hay alguna demora en alguna de las entrevistas o esos pasos que por ahí también generan mucha ansiedad. Uh-huh. Por ahí nosotros decimos, bueno, la ansiedad en los niños cuando saben que hay algún perfil que se está evaluando es mucha, y digamos en la misma proporción es la ansiedad con la que las familias entran al proceso, y por ahí alguna demora o algo realmente desanima. Y lo que nosotros, bueno, justamente desde la experiencia que hemos vivido todos, que estamos repartidos en casi todo el país, vamos sumando desde ahí recomendaciones o sugerencias como para que estemos todos tranquilos de que se están haciendo los pasos que se tienen que hacer, y que todo apunta a que los entornos que se vayan encontrando para estos niños sean los que corresponden, ¿no? Y en eso, estamos en redes, la gente que se va contactando con nosotros tiene la posibilidad de interactuar por grupos de WhatsApp después o por las mismas redes. Hemos sacado un libro que lo van a encontrar también en nuestro sitio web, que apunta a eso, conocer cuáles son esos primeros pasos, ¿sí?, de lo administrativo para iniciar el camino, y todo lo que viene después. Bueno, bienvenidos al grupo, para eso estamos, y justamente nos alegra mucho y saber que estamos por ahí cumpliendo con ese objetivo de ayudar, de colaborar. Y bueno, obviamente en este caso con ustedes es siempre agradecerles que nos den este espacio, porque nos permite tomar el tema de la adopción como nos gusta y como estamos convencidos que hay que tomarlo, y no por ahí que circule y se haga muy demasiado amplio otras situaciones que tienen que ver con la adopción, y que uno dice, bueno, hay algo que falló, y por ahí, digamos, no se da cuenta de eso que falló, en lugar justamente de destacar los otros procesos que sí llegaron a buen puerto. Perfecto. Bueno, Víctor, te agradecemos muchísimo la comunicación, y bueno, vamos a estar difundiendo también desde Vivir Dementes todo lo que haga falta. Bárbaro. De nuevo, millones de gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Muchísimas gracias. Tenemos la introducción, pero para leer, aunque sea de dónde es el libro, y ya pegaditos a nosotros viene Tu Cuerpo Lo Sabe, porque cambiamos la programación, pero nuestro cuerpo sabe que es jueves y que viene el previernes. Y el libro lo pueden bajar desde Adopción NG. Ahí está para descargar gratis. Bien, subimos el link a las historias. Dale, lo subimos ahí para que lo puedan descargar gratis. Es un clic, y la verdad que es una guía bastante interesante para leer. Nos quedamos sin tiempo, preferimos dar más tiempo a la entrevista y nos quedamos con las ganas de la lectura, pero los invitamos a que nos escuchen. La semana que viene lo leemos. La semana que viene leemos. Ahora viene pegadito Tu Cuerpo Lo Sabe. Perdón que le robamos minutos del aire, y ya nos vamos. Hasta la semana que viene. Chau, Noé.